Bueno, buenas noches a todos. Antes que nada, un agradecimiento a los medios presentes que nos están acompañando en este momento y gracias a ustedes podemos hablar a la población en general. Bueno, como ya es prácticamente de público conocimiento, nuestra ciudad, después del anuncio que entregó el gobernador hoy desde la capital de la provincia, pasa nuevamente a fase 5. A la fase 5 básicamente comprende, es una fase de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Antes que nada quiero agradecer enormemente a todos y a cada uno de los libreños que han hecho verdaderamente un enorme esfuerzo durante estos 21 días que duró este brote, este pico que tuvimos de brote en nuestra ciudad después de haber venido más de 120 días trabajando muy bien en la prevención. Sabíamos que en cualquier momento podíamos haber tenido un caso de COVID-19, bueno, sucedió lo que era esperable, y bueno, fueron primero 14 días durísimos en fase 1 y después lógicamente fase 3 durante 7 días. Gracias al enorme esfuerzo y al trabajo que hemos hecho entre todos, la población primero en general, por supuesto nuestro municipio en conjunto con Salud Pública, con el Hospital San José, las fuerzas de seguridad, los organismos que fueron interviniendo, pudimos salir de esta fase 1, fase 3 y ahora fase 5. Como ustedes verán, me acompaña el director del Hospital San José, el doctor Ferreira Adame, la secretaria de Salud de nuestro municipio, la doctora Iris Romero, el viceintendente Marcelo Cuevas, la presidenta del Consejo Deliberante, la señora Pamela Fernández y el doctor Ignacio Cabral en representación del Colegio Médico. Me gustaría, antes de seguir, de cederle la palabra al doctor Ferreira Adame para que nos haga algunas consideraciones de la situación sanitaria actual de nuestra ciudad. Buenas noches, gracias señor intendente. Usted bien ya lo relató, son 21 días, dentro de los 21 días, 14 días muy duros de fase 1, estricta. La decisión estratégica de llegar a esa fase 1 era muy importante para controlar el brote y efectivamente al día de hoy, 21 días después, podemos decir que tenemos 3 casos activos únicamente en Paso de los Libres que van a ser dados de alta en los próximos días y tuvimos un brote de 58 casos positivos que fue un pico exponencial en menos de 5 o 6 días tuvimos en Paso de los Libres. Hoy, felizmente, vamos a pasar a partir del día de mañana a la fase 5, se considera a partir del comité de crisis controlado el brote y quiero destacar la participación de todos realmente, del municipio, de la gente que cumplió con mucho esfuerzo. Sabemos que se sacrifican muchas cosas, sobre todo lo comercial y la vida de mucha gente, pero bueno, era muy necesario de hacer cumplir esta fase 1. Lo que le quiero decir que a partir de ahora, en la fase 5, distanciamiento social, no quiere decir que no podamos volver a tener el virus en nuestra ciudad. Por eso nosotros le pedimos como institución pública sanitaria y seguramente el intendente después en las medidas que va a dar en esta nueva fase, es la responsabilidad social, la responsabilidad individual, el compromiso de cada uno de los ciudadanos de cumplirla. O si no, vamos a tener que volver, si aparece un brote parecido a este, volver a pasar por lo mismo. Y ustedes saben lo que significa tomar una decisión tan drástica, pero sumamente necesaria y efectiva para salir de los brotes. Esperemos, con el buen comportamiento de los ciudadanos, que la fase 5, como ya le tuvimos un Paso a los Libres casi por 2 meses, circulando libremente, una de las ciudades con mayor movimiento, más del 85% por el tema de los celulares, podemos volver a hacer lo mismo, pero con mucha responsabilidad individual y social. Muy buenas noches.
Gracias, doctor. Bueno, esta resolución que hemos dictado para la reglamentación de la fase 5, quiero aclararles que se trata de la fase 5 establecida por el gobierno de la provincia de Corrientes a través de un decreto que a su vez contempla el decreto de necesidad y urgencia 677/2020 que ha dictado recientemente nuestro presidente de la Nación, donde taxativamente y expresamente contempla todas las disposiciones previstas para aquellas localidades o jurisdicciones que están en etapa de distanciamiento social preventivo obligatorio, como es el caso de nuestra ciudad y de toda la provincia. Entonces, pasando libres a fase 5, a la fase de distanciamiento social preventivo obligatorio, a partir de mañana entonces estamos en esa fase que comprende las siguientes reglas generales. Las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de 2 metros. Ya estuvimos en esta fase, es cuestión de recordar un poco cómo veníamos trabajando ahí. Distancia mínima entre 2 metros, de 2 metros entre personas, la utilización obligatoria de tapaboca o barbijo, sobre todo en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y sobre todo también dar estricto cumplimiento a los distintos protocolos establecidos para las diferentes actividades que van a funcionar a partir de mañana. En el artículo 4 contemplamos el horario de funcionamiento de la ciudad. La ciudad va a volver a funcionar de 8 a 20 horas como lo venía haciendo, que es para el horario comercial. Y lógicamente para los distintos comercios bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad e higiene. En el artículo 5 establecemos la autorización de la apertura de los restaurantes, los bares que se desarrollen acá en nuestra jurisdicción y los que podrán funcionar de los días domingos a jueves hasta las 0 horas, hasta las 12 de la noche. Y los días viernes a sábado hasta la 1 de la mañana, con una capacidad máxima del 50% de su capacidad habitual. Esto es una de las características que presenta esta fase, y bajo el estricto cumplimiento de los protocolos específicamente establecidos para ello. Vamos a volver a visitar a todos los restaurantes y a los bares con nuestros inspectores de la Dirección de Obras Particulares, la Dirección de Comercio y Defensa Civil, para volver a verificar el cumplimiento de estas medidas y volver a poner en condiciones para que puedan volver a funcionar en esta etapa. También vamos a autorizar el funcionamiento de los servicios de entrega a domicilio o los deliveries en el mismo horario que los bares y que los restaurantes. De domingo a jueves hasta las 0 horas, hasta las 12 horas de la noche, y de los días viernes a sábado hasta la 1 de la mañana. En el artículo 7 contemplamos la autorización y la permanencia en los establecimientos religiosos en una capacidad máxima de 10 personas por turno, a los fines de que los feligreses y los miembros puedan concurrir a requerir asistencia espiritual. Y esto, por supuesto, con el estricto cumplimiento de los protocolos específicamente previstos para esta actividad. Con respecto a los deportes, vamos a volver a autorizar el funcionamiento de los deportes individuales, también los gimnasios, las danzas, los deportes de contacto en sus distintas modalidades, crossfit, zumba, con los protocolos expresamente previstos y establecidos para ello. No están autorizados, como lo dijo el gobernador hoy a la mañana, los deportes colectivos o grupales. En el artículo 9 vamos a autorizar también, bueno, lo que le decía, los deportes individuales. El artículo 10 contempla las actividades prohibidas durante el distanciamiento social preventivo obligatorio, que son, esto está previsto y contemplado expresamente en el decreto de necesidad y urgencia 677/2020 del presidente de la Nación. Entonces, actividades prohibidas, reuniones sociales y familiares públicas o privadas, cualquiera sea el número de concurrentes,
salvo el grupo conviviente en la vivienda. La realización de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales y recreativos, los cines, los teatros, los clubes, los centros culturales y el turismo interno. Esas son actividades prohibidas. Vamos a volver a restablecer el transporte público urbano de pasajeros para circular con una cantidad de pasajeros que no supere la cantidad de asientos que tiene la capacidad disponible cada transporte. Vamos a volver a habilitar la administración pública municipal en todas nuestras áreas a partir del 18 de agosto, a partir de mañana, por supuesto, con los protocolos que tenemos para funcionar. Y bueno, en definitiva, sobre todo este tema de la autorización de los eventos y de las reuniones está previsto en el decreto y básicamente hasta, como bien lo decía el doctor, todavía tenemos 3 casos activos en nuestra ciudad. Vamos a ver la evolución con el informe que nos va a estar brindando el doctor y el Hospital San José durante esta semana, la evolución de estos casos positivos y el comportamiento general de la población. Esta fase 5, hay que entender algo, no es la normalidad, no es normalidad. La normalidad nosotros recién vamos a poder tenerla cuando encontremos la vacuna, cuando aparezca la vacuna en nuestra ciudad de Paso de los Libres. Cuando estemos todos vacunados, ahí recién volvemos a la vida normal. Entonces, siguen los cuidados personales, la circulación en la fase 5 prevista por el Ministerio de Salud Pública de la Nación tiene que ascender a un 75%. No puede superar el 75%, sino también vamos a tener retroceso. Vuelvo a reforzar el concepto que ha previsto, que ha expresado el doctor Ferreira Adame. Es altamente probable o casi seguro que vamos a tener nuevamente casos de COVID-19. Tenemos seguramente, tenemos personas, ciudadanos de Paso de los Libres que viven en nuestra ciudad o que residen en nuestra ciudad, que son grupos de riesgo, porque o tienen contacto con personas que son grupos de riesgo o directamente visitan zonas donde hay circulación comunitaria. Brasil, Buenos Aires, conurbano bonaerense, Resistencia Chaco, Jujuy, por ejemplo. Entonces, hay probabilidad de que podamos tener nuevos casos, porque son libreños, son nuestros compoblanos y vienen acá y viven acá. Por supuesto que vamos a aplicar todos los protocolos como lo venimos haciendo, inclusive desde nuestro municipio estamos adquiriendo test rápido para que en conjunto con el Ministerio de Salud Pública de la provincia establecer, por decir así, un conglomerado de ciudadanos que son estos grupos de riesgo, para empezar a hacer test centinela, identificar un porcentaje de personas con un criterio epidemiológico que nos va a estar dando el Comité de Crisis Provincial y nuestro Comité de Crisis Local para ir identificando y atacando esa problemática. ¿Para qué? Para que cuando aparezca un caso nuevo, que muy probablemente sea un asintomático y recién lo encontremos como lo encontramos cuando tenga síntomas, no haya un brote desmedido, no se nos escape esta situación y podamos controlarlo, como lo controlamos ahora, pero lo podamos controlarlo con mayor rapidez y mantenernos en fase 5, como lo ha hecho Corrientes, por ejemplo, ahora hace poco. ¿Sí? Entiéndase entonces de eso. Y para eso hay que hacer nuevamente mucho hincapié. No tenemos vacuna, el hospital puede hisopar, nosotros podemos aportarle test rápido, pero no es la solución. La solución que tenemos hoy, la vacuna que tenemos hoy, es el cuidado individual de cada uno. ¿Cómo hacemos? Bueno, si salimos de nuestra vivienda a hacer cualquier actividad, el uso del barbijo para tener contacto, uso del barbijo, distanciamiento, la distancia mínima de 2 metros si tenemos que hacer fila, si tenemos que ir a un lugar, si no vamos a un restaurante, es respetar el protocolo, no tenemos que ir con nuestra familia, porque se ha detectado desde el Ministerio de Salud Pública de la Nación que las reuniones sociales traen problemas y producen picos de brotes, sobre todo cuando tenemos un alto porcentaje de casos positivos que son asintomáticos. Eso nos pueden explicar perfectamente los médicos. La persona no sabe que tiene el virus y se va a una reunión social cumpliendo el protocolo y tiende a relajarse,
eso está previsto en el decreto de necesidad de urgencia, tiende a relajarse, ya no usa el barbijo, ya no mantiene la distancia y ahí es donde aparecen los brotes y los contagios. Tenemos que trabajar entre todos para que, si Dios quiere y todo sale bien y todos trabajamos en conjunto, no tengamos que volver nunca más a la fase 1. Podamos aprender a convivir con el virus, estando en fase 5, todo el mundo trabajando como corresponde y sin que nosotros tengamos que lamentablemente alterar derechos o libertades individuales para proteger la salud pública y la vida de las personas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estamos para responder preguntas a toda disposición. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo está? Buenas noches para todos. Una pregunta, ¿qué cosas cambiaron objetivamente, ¿no? La situación, digo, sanitaria, pre-fase 1 con relación a ahora? Digo, ¿cuáles son las medidas que se piensan tomar? Por ejemplo, estoy hablando de la relación municipio-salud pública de la provincia, que ustedes están ahora juntos, se lo ve en esta etapa, y la cuestión de los controles, ¿no? ¿Qué cosas antes del brote cambiaron hasta, se puede decir, a partir de ahora? Para cualquiera, sí. Contesto una parte yo y después le doy la palabra al doctor. Nosotros siempre estuvimos en contacto, siempre nos estuvimos reunidos, siempre estuvimos trabajando juntos. La idea fue en su momento incorporar a la comunidad científica, que también está, lo que pasa que es una comunidad que está asesorando. También tenemos, pedimos el asesoramiento, pedimos la opinión de los diferentes actores de la sociedad. Por ejemplo, en su momento hemos hecho un Zoom con los pastores evangélicos, hablamos con los representantes de la Iglesia Católica, hemos hablado con representantes del comercio, hemos hablado con la presidenta del Colegio de Abogados, con el presidente del Tribunal Oral Penal de nuestra ciudad. Siempre estamos también pidiendo distintas opiniones a la sociedad, porque en esto que yo digo siempre, ¿no? Nosotros tenemos la legalidad para tomar decisiones, pero también tenemos que tener la legitimidad, y para eso hay que hacerlo en un consenso, un consenso social, que es lo que generamos. Bueno, yo le puedo agregar que en realidad siempre estuvimos en contacto con este tema de la pandemia, de que se comenzó, cuando se formó el comité de crisis, ya el 16 de marzo, y hasta hoy. Nunca dejamos de estar, creo que está más que... En el momento que yo no estuve por ahí fue cuando yo tuve que cumplir un aislamiento estricto, por ejemplo, pero sí estuvo el comité de crisis acompañando acá al señor intendente, explicando la fase 1, por qué, la fase 3, por qué, y ahora nuevamente estamos en fase 5. El comité de crisis, que hizo un gran esfuerzo en esa fase, estuvo más de 10 días acá en Paso Los Libres con muchísima gente de Corrientes, haciendo un trabajo epidemiológico exhaustivo de la trazabilidad del virus. Hicieron más de 1.600 hisopados en 10 días. Es un trabajo enorme y de estudio científico, estudio técnico. La epidemiología no es fácil, hay que entenderlo. En ese sentido siempre estuvimos y vamos a estar. Después creo que hay que hablar con todos los sectores, el intendente es el jefe comunal, tiene que hablar con todos los sectores, eso está más que claro. Y acá lo que tenemos que tener claro es que esta enfermedad vamos a tener por mucho tiempo. En Buenos Aires ya está con un pico muy grande, nosotros tuvimos un brote, pero podemos volver a tenerlo. Lo importante es que cuando detectemos a tiempo y no correr una semana detrás del virus. ¿Cómo nos pasó eso. Una semana demoramos en diagnosticarlo. Entonces, lo importante es detectar a tiempo. Y ahí está el compromiso del intendente, de nosotros como salud pública, las instituciones privadas. La gente, la comunidad se tiene que comportar bien. Nosotros hemos visto de todo este tiempo. Gente que se comporta muy bien y gente que por ahí no cree o no entendemos por qué el comportamiento de violar todas o incumplir estas normas, ¿no? Por ejemplo, gente que venga de Buenos Aires, nadie le prohíbe que se vaya a Buenos Aires, que vaya a trabajar o a hacer alguna cosa, pero al volverse
tiene que entrar y cumplir la cuarentena como todos, el aislamiento. Sí o sí, sin falta que tengamos que nosotros, que nos digan la gente, el ciudadano común, que hay una persona que vino a Buenos Aires. Esa persona se tiene que venir al municipio o al hospital a ponerse a disposición. Yo vine de Buenos Aires y voy a cumplir la cuarentena. Esa es la responsabilidad que le pedimos al ciudadano libreño. Responsabilidad social individual y cumplir. Se reduce al 5% o menos del 5% si cumplimos el distanciamiento social, si usamos el barbijo como corresponde y el uso del alcohol en gel permanentemente. Y en los comercios, que los comerciantes cumplan a rajatabla con los protocolos. Y así vamos a poder convivir en fase 5 por mucho tiempo más. Ojalá que no nos pase nuevamente esta situación. No sé si está claro su pregunta. Para concluir con la cuestión de la salud pública, ¿qué medidas se va a tomar justamente como para que el virus, en este caso, bueno, no entre nuevamente por la cuestión de salud, nuevamente Bueno, como ocurrió, ¿no? La medida, se habló mucho, mucha prevención, evidentemente no alcanza con todo lo que se habla, que eso ya lo sabe el intendente, los test rápidos que también estuvo hablando, sobre todo la gente del Cotecar y nosotros como sanitariamente, como sector salud pública, de efectuar los hisopados a las personas que corresponde hacerlo en tiempo y forma. O sea, hoy por hoy, para que la gente entienda, un respiratorio, un síndrome febril sin foco urinario, cualquier foco, y es una persona sospechosa, estando más en un área como el Cotecar, por ejemplo. Todas las personas que trabajan ahí, que conviven muchas horas ahí, es una zona de transición donde mucha gente viaja, porque son esenciales, viaja a zonas de circulación viral muy activa, como bueno, cualquier parte del Brasil hoy por hoy, el mapa del Río Grande do Sur es rojo, todo Río Grande do Sur prácticamente, y viaja a Buenos Aires, o viaja al Chaco, o viaja a otros lugares donde hay circulación viral, y vuelve a Paso Los Libres. Esa persona que vuelve, y yo diría que lo posible que evite de tener contacto con personas mayores, por ejemplo, que son las que más se van a afectar o ver afectadas en esta situación. Las personas jóvenes probablemente pasen asintomáticamente todo la etapa aguda del virus. Como se vio, estos 58 casos, muchos pasaron asintomáticamente en su casa y algunos se tuvieron que derivar al hospital de campaña porque empezaron a sentir síntomas. Por suerte, Corrientes se preparó muy bien para esto y muchos de ellos recibieron hasta plasma convaleciente y se han recuperado muy bien, y lo único que tuvimos que lamentar es la primera muerte, que es el primer caso en cuestión. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Javier Ramírez para Libre Digital y Monumental FM. Para el doctor Ferreira Damé, claramente lo que explicó, pero siempre quedan las dudas y mucha gente que por ahí no capta. Entonces yo voy a ocupar mi momento para hacer la pregunta de un contacto, para ver qué le dice directamente a esta cuestión que dice Silvia, ¿y para cuándo se levanta del todo la cuarentena? Y para el intendente, si las localidades vecinas pueden ingresar a Paso de los Libres. Y bueno, a partir de mañana se está informando que vamos a entrar a una fase 5 de la cuarentena. Ustedes saben que en Argentina hay un decreto de emergencia sanitaria por un año. El decreto está por un año, que fue el 13 de marzo, o 14, no me acuerdo por ahí, el 260, decreto 260. Después el decreto 297 es el del aislamiento, que fue el 19 de marzo o 20 de marzo. El aislamiento social preventivo es la mejor herramienta que tenemos hoy para evitar los contagios. Y después pasamos sucesivas etapas de esa cuarentena, ¿no? Hoy estamos en una fase 5 de distanciamiento social, casi una libertad plena.
pero no una normalidad total donde tenemos que volver a abrazarnos, agarrarnos las manos, a saludar con las manos, estar menos de 1 metro de distancia para conversar, compartir el mate, el amiguismo, el chamiguismo. Eso no podemos hacerlo todavía, pero sí podemos vivir tranquilamente, salir a hacer nuestra compra, cumplir el distanciamiento, andar con barbijo, el lavado frecuente de las manos, en su vivienda la limpieza de la superficie constantemente. Y si hacemos todo eso probablemente no nos contagiemos, gran parte de las personas. Y las personas que por ser esenciales y trabajan en los lugares de circulación viral y nuevamente vienen a libre, y se tienen que poner a disposición a la salud pública, hacer la cuarentena, el aislamiento social y preventivo obligatorio, estricto. No puede salir de su casa hasta cumplir los 14 días. Si dentro de esos 14 días no hace síntoma, y ya después ya esa persona puede estar dada de alta sin que contagie nada. Por eso que necesitamos la responsabilidad social. A partir de mañana mucha gente puede transitar, pero no es una normalidad total, con todos los cuidados. Es muy simple lo que le pedimos, no pedimos mucho y no nada costoso. Los barbijos o tapaboca, usarlo bien, porque algunos usan así, ¿no? Tenemos que usarlo bien, el distanciamiento, no nos saludemos. Ya va a llegar la etapa donde nos vamos a abrazar todos, pero no es este momento. Tenemos todavía hasta que nos aparezca la vacuna. La vacuna va a aparecer el primer trimestre del año que viene, con suerte. El primer trimestre del año que viene. Nos falta 6, 7 meses más todavía. Sí, y con respecto a la localidad vecina, Javier, ya vengo conversando con los distintos intendentes. Por ejemplo, hoy hablé con Osvaldo Pérez de Bonplan. Ayer me llamó Johnny Méndez Ribeiro también, y volvemos a hacer como hacíamos antes, ¿no? Charlábamos con ellos, nos pedían autorización para entrar, nosotros le damos, coordinamos con Lali Giorgio, que es el encargado también de los ingresos y los accesos y la salida, para que ellos puedan entrar, puedan hacer las cosas que necesitan, por ejemplo, ir a los cajeros, todo eso. Mañana, por ejemplo, tenemos el cobro del IFE en Banco de Corriente, organizamos un operativo para que eso funcione como tiene que ser, y bueno, y hacer hincapié en las medidas individuales. O sea, es como dijo el gobernador, no podemos poner un policía para cada persona o en cada domicilio, o nosotros con el enorme esfuerzo que también que hacemos, un inspector de defensa civil o de comercio por cada comercio. Necesitamos de la colaboración de la sociedad en general y del individuo, y nuevamente demostramos que sí, que pudimos hacerlo, nos tuvimos que cuidar y nos cuidamos, y eso nos permitió salir de esta situación. Mire, que tranquilamente puede confirmar el doctor, yo hablando con el comité de crisis cuando estábamos todavía en fase 1, hubieron 2 días que hubo entre 14 y 18 casos, algo así fue, y pudimos contener. Al otro día creo que hubo 2 o 1, y ahí fuimos conteniendo, por la actitud que tuvimos entre todos, por el enorme esfuerzo que hicimos entre todos. Bueno, ahora tenemos que, esto no es una normalidad, no es la normalidad. Con más razón, hoy volvemos a hacer hincapié en la responsabilidad individual y social. Hoy está la responsabilidad en cada uno, porque es imposible controlar a todos. Vamos a controlar, por supuesto, pero necesitamos la colaboración de la sociedad y de las personas en forma individual. Buenas noches. Primero, para el director del Hospital San José, queríamos saber cuál es la situación del hospital en este momento, y la capacidad médica de atención, si está funcionando con total normalidad. Sabemos que hay dos clínicas que hoy derivan directamente al hospital por estar cerradas. Y segundo, la pregunta también es, por comunicaciones con el Ministerio de Salud, si se sabe cuál va a ser la situación en estos próximos días, en esta fase 5, de las 2 clínicas privadas también, si podrán abrir. Para el intendente, preguntarle sobre la prohibición de las reuniones sociales, si Paso de los Libres es la única ciudad en la provincia que toma esa decisión y hasta cuándo. Y si mañana, la otra pregunta es, mañana cuando vuelva el transporte público de pasajeros, ¿a qué precio va a estar el valor del transporte? Bueno, Daniela, buenas noches.
Con relación al hospital, sí, esta semana que transcurrió, que volvimos gran parte de los profesionales, médicos y otros profesionales, kinesiólogos y enfermeros, volvieron a su actividad, o sea, todos los servicios se reacomodaron nuevamente y en esta semana que entra van a ingresar los profesionales y enfermeros que faltan, que fueron los que dieron positivo, que todavía necesitan unos días más para comenzar. Pero ya vamos trabajando ya con todos los servicios a pleno. Tuvimos 2 semanas de fase 1 muy difícil, en donde tuvieron que venir profesionales de Corrientes, que creo que ya lo explicamos en alguna oportunidad, para atender las emergencias. Hoy por hoy estamos atendiendo todos los controles de embarazo, que no se cortó nunca porque era prioridad para nosotros. Obviamente siempre haciendo un triaje a las personas, no se tienen que ofender, hay que perder un poquito de tiempo, pero hacer un triaje de dónde vienen, si tuvieron contacto estrecho, eso es fundamental, tener esa idea de ese paciente para ver dónde estuvo y la trazabilidad después. Si hay que hisopar, no hay que hisopar, si hay que atenderlo en un sector de aislamiento, hay que atenderlo en la guardia o en un consultorio común. Y lo mismo van a hacer las clínicas y lo mismo van a hacer los consultorios privados. Y con relación esta semana vamos a empezar a ver las reprogramaciones de los consultorios y de los diagnósticos por imágenes, laboratorio. Se va a empezar a informar de cómo vamos a reprogramar los turnos y vamos a hacer con turnos por teléfono. Nos tenemos que empezar a acostumbrar al teléfono, a sacar los turnos programados y evitar las colas porque se juntan gente innecesariamente. Por ahora vamos a comenzar con la menor cantidad posible y no tener gente en la sala de espera, ¿no? Que es importante porque así evitamos los contactos. Y tu segunda pregunta con relación a las clínicas, mañana vamos a tener reuniones con las 2 clínicas para revisar y ver e insistir con los protocolos de actuación. Y en los próximos días probablemente ya se defina esta situación porque es necesario que las clínicas también fusionen, pero que trabajemos conjuntamente con protocolos estrictos para poder detectar a tiempo un COVID posiblemente sospechoso y poder contener a tiempo la enfermedad. Porque lo que nos pasó es que corrimos una semana atrás del virus por un diagnóstico tardío del virus, ¿no? De la enfermedad. A ver, el tema de las reuniones. Nosotros lo que hacemos es seguir directamente el decreto de necesidad de urgencia del presidente de la Nación. El presidente de la Nación establece la prohibición, el fundamento, si uno lee la exposición de motivos y los considerandos del decreto, el fundamento básicamente es en aquellos lugares donde hay circulación comunitaria o en aquellos lugares donde no hay circulación comunitaria, pero tenemos el alto índice de lo asintomático. Por ahí, doctor, de las cantidades de contagio que hubo positivo, creo que un 75-80% fueron asintomáticos, ¿no? Puede ser así. Entonces estamos hablando de 7 o de 8 cada 10 personas son asintomáticos. Entonces, el fundamento del decreto de necesidad de urgencia para prohibir las reuniones sociales y familiares es que al haber ese índice de asintomático, 8 de cada 10 o 7 de cada 10, las personas no saben que tienen el virus. En los lugares públicos, por ejemplo, usted me dirá, en un restaurante puede ir el núcleo familiar, es lo lógico, mesa para 4 personas. Ahí hay una posibilidad de un control de los inspectores, de los dueños de los restaurantes, bajo un estricto protocolo que se sigue y se controla. Ahora, en las reuniones privadas, sobre todo en las viviendas familiares, no hay control, no existe el control. Y ahí donde se ha detectado, dice precisamente el considerando y la posición de motivo del decreto, se ha detectado la relajación o relajamiento del cumplimiento de las distintas medidas, de las distancias, del uso de barbijo, del tema de tocarse, de saludarse, y ahí donde se ha detectado contagios y brotes en distintas zonas del país.
Por eso la decisión del Gobierno Nacional, del Presidente de la Nación, de prohibir las reuniones sociales. Hasta que nosotros nos pasemos esta semana, a través del Comité de Crisis, a través del Hospital San José, se evalúe el seguimiento, la situación de las tres personas que son activos, que esas personas si bien están aisladas, que cómo continúa también la situación epidemiológica de la ciudad, y hasta que el gobierno provincial no determine expresamente en una norma, nosotros vamos a adoptar la norma nacional del Presidente de la Nación. Desconozco sinceramente si hay otro municipio que ha tomado esa decisión. Y con respecto al boleto, estamos analizando, es verdaderamente una situación que nos preocupa mucho, porque el sistema está verdaderamente muy resentido, ya venía complicado, había un pedido de aumento para noviembre del año pasado, había una fecha de audiencia pública para diciembre, para enero no la pudimos llevar adelante, después apareció la pandemia y el boleto viene muy atrasado. La fórmula polinómica habla de 46 pesos con 90, es lo que está pidiendo la empresa. Creemos que ese número es muy alto, pero que hay que ver una recomposición. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio. Por eso cuando hacemos la audiencia pública se le invita a la empresa, se le invita al defensor del pueblo, a la gente de defensa del consumidor, a la sociedad en general, al Consejo Deliberante, a los trabajadores, sobre todo también a los trabajadores, que atrás de los trabajadores hay familias, para que cada uno brinde un panorama de la real situación, que es precisamente lo que tenemos que tener en cuenta y que es vinculante para la determinación del valor del boleto. Entre mañana pasado vamos a estar definiendo el valor del boleto, que va a tener que sufrir una recomposición para que el servicio no se altere, ¿no? Y para que siga prestando. Mañana estamos trabajando, capaz que ahora salimos y seguimos trabajando en la resolución. ¿Tá? Buenas noches. Mabel Pereira, de Aquí Los Barrios. La preocupación, no solo personal, sino digamos, dentro de la población. Ay, perdón. No tengo COVID. El tema es en cuanto al protocolo, que está muy claro. Está bien, gracias. Está muy claro, es decir, pero a la vez también, y esto no es ponerlo políticamente, pero existe, hay un aliento hacia manifestarse en contra de la distancia, en contra del cuidado que no existe. Entonces, dentro de esa contradicción, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque incluso acá mismo a nivel local se manifestaron en ese sentido. ¿Qué actitud se va a tomar a nivel, digamos, de comité de crisis, de hospital, de la gestión, para que realmente esto no prospere? Porque se dieron en muchos casos. Esa es una. La otra es en cuanto al funcionamiento de los CAPS. Es cierto que, bueno, después que estalló, digamos, se disparó el virus, se colapsaron todas digamos, los centros de salud y quedamos la sociedad quedó medio a la deriva, sin posibilidad de atenderse, porque aparte del COVID hay otras patologías que, bueno, necesitan atención. En adelante, los CAPS, ¿qué papel van a jugar? Y si van a estar cubiertas, digamos, las necesidades primarias. Y otra, en cuanto al boleto, se ve siempre, digamos, la necesidad empresarial, pero en esta situación, si vamos a evaluarla desde el punto de vista de pandemia, el usuario está mucho más abajo de toda posibilidad y de toda, digamos, sí, bien digo posibilidad. ¿Qué posibilidad habría de hacer entender que alguna vez la empresa, digamos, retraiga esa necesidad de mantenerse en beneficio del usuario?
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Respecto de la atención primaria de la salud, como también es de público conocimiento y lo he dicho en varias oportunidades con ustedes, nosotros compartimos personal de salud, médicos, enfermeros, agentes sanitarios con la salud pública y con la privada. Nosotros también nos vimos afectados con varias bajas de profesionales, lo que motivó claramente la deficiencia en la atención primaria de la salud en estos 14 días que estuvimos en fase 1. Desde el sábado pasado empezaron, por suerte, las altas epidemiológicas que otorga Salud Pública, así que a partir de la semana que pasó, los CAPS ya comenzaron a funcionar con la atención médica que teníamos antes y se siguen reincorporando a nuestros médicos a trabajar. Así que la funcionalidad ya está casi en el 90%, que la completamos esta semana. Con la atención de lunes a viernes de 8 a 12. El vacunatorio siempre estuvo en su funcionamiento a pleno. Ahora ampliamos el horario como era antes de 8 a 16. Y bueno, así vamos acomodándonos de acuerdo a lo que los tiempos epidemiológicos nos permiten. Gracias. Mabel, no concuerdo con vos que siempre se vea el interés empresarial. Si fuese así, se echaría mano simplemente a la fórmula polinómica y el boleto estaría a 46,90. O, como se ha hecho en otras situaciones, el boleto, por ejemplo, está a 20 pesos y antes la fórmula polinómica daba 33 pesos y nunca fue así. Se intenta encontrar un equilibrio en un país y en una ciudad donde tenemos una inflación, un índice inflacionario enorme, 30, 35%, 40%, donde tenemos un dólar a 70, 80, un dólar paralelo a 120, 130, donde los insumos, muchos de los insumos son importados, como por ejemplo la maquinaria, donde también hay que contemplar la situación de los choferes, que también son trabajadores, que están agremiados. UTA siempre ha hecho un reclamo al respecto. Lo que se intenta es encontrar un equilibrio a todo. Yo creo que si hay algo que no siguió el aumento de la mayoría de las tarifas, fue el boleto de pasaje urbano. Lo que hay que hacer es encontrar un equilibrio, que el servicio no se resienta, que el servicio se siga prestando para que las personas puedan seguir verdaderamente brindando como corresponde el servicio y lógicamente que el servicio esté solventado como corresponde, porque también hay trabajadores, hay familias y trabajadores, creo que son más de 70, 80, que trabajan y también necesitan un aumento de su remuneración o que la remuneración más o menos acompañe la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Por supuesto que la gente también lo tiene. Y con respecto a la primera pregunta, ¿o me decía por la marcha o no es de hoy? Sí, está bien. Que se manifiesta con el mensaje, es decir, estamos diciendo de que garantiza, digamos, parar la proyección o la progresión de la contaminación, el aislamiento, y sin embargo se alienta, digamos, a manifestarse un poco directamente en contra de la cuarentena y desconociendo, digamos, la contaminación por Sí. la juntada y todo eso. Sí, bueno, evidentemente son, a ver, si es hay decir, ¿qué mensaje daría? Ah, está bien. Si hay algo que yo considero que hay en nuestra sociedad, son libertades. Ustedes, por ejemplo, vienen acá y preguntan lo que ustedes creen conveniente, nadie le dice esto no puede preguntar, esto sí puede preguntar. Creo que todo el mundo se manifiesta, todo el mundo, por supuesto que hubo restricciones a las libertades individuales en un Estado de Derecho que tiene un catálogo de normas jurídicas, un catálogo de bienes jurídicos que proteger y que cada bien jurídico tiene un valor y para que precisamente no sea un caos normativo,
necesitamos darle supremacía a algunos derechos. Por ejemplo, en este caso, el derecho a la vida y el derecho a la salud pública. Lo hemos dicho siempre nosotros. Ahora hay personas que no entienden, que entienden de otra forma, que tienen otra opinión. Yo, por supuesto, que estoy en desacuerdo, que lo hagan, que expresen su desacuerdo de la forma que lo hacen cuando nosotros estamos trabajando codo a codo para que no haya aglomeración de personas, para que no haya amontonamiento, para que estamos en cuarentena. Por supuesto, me hubiese gustado que se manifiesten de otra forma, pero que se manifiesten y que hagan saber su posición. Nosotros hemos aceptado manifestaciones, o sea, hemos puntos de vista de los comerciantes, sobre todo, que entendíamos, y bueno, pudimos revisar algunas cosas. Yo cuando pude hacerlo, porque la situación epidemiológica de la ciudad sí lo permitió, nosotros pudimos flexibilizar la fase 3 y permitimos la apertura de los comercios minoristas a razón de una persona, un cliente por vez. Lo pudimos siempre dentro de un marco normativo que está regido por el gobierno nacional y por el gobierno provincial, que son los que manejan el sistema sanitario, sobre todo para COVID-19. El sistema sanitario en realidad también integra los CAPS, pero en lo que sea COVID-19 sobre todo es nación y provincia. Entonces, fuimos respetuosos de las distintas manifestaciones, y yo lo que digo, que se manifiesten sin poner en riesgo su propia salud, su propia vida, la de los suyos y la de la población, simplemente eso, a cualquier tipo de manifestaciones, no solamente esta manifestación. A la doctora Iris Romero, secretaria de Salud del municipio. ¿Qué es lo que le llevó, me acuerdo de la pregunta del colega Villanueva al gobernador por el tema del comité de crisis, cuando le preguntó si se podía hacer aquí un grupo o alguien que esté más dispuesto y más próximo para tener las informaciones locales? Se dio todo esto de las manifestaciones, etcétera, que es la próxima pregunta por el tema de multas, si hay registro. Pero la información llega desde la provincia, dijo el gobernador, a las 9 de la mañana exactamente. ¿Qué consideraron ustedes que los llevó a crear el comité de crisis local? Esa es una. Y la otra es el tema si hay multas. Te contesto yo, Javier, porque fui el que tomé la decisión de crear el Consejo de Emergencia Sanitaria. La idea era integrar otros actores de la sociedad que son fundamentales. O sea, el sistema sanitario no solamente está integrado por la salud pública, que es el Hospital San José, sino también por el privado. Hay clínicas, hay 2 clínicas que están en una situación complicada, que ahí, como dijo el doctor, está siendo revisada por el Ministerio de Salud, que nosotros necesitamos que se habiliten en cuanto antes. Ellos también. Hay policonsultorio y hay gente que quería dar su punto de vista y su mirada. También comerciantes, también. Por eso fue la idea y de hacer algo más estrictamente médico. Nosotros ya teníamos creado un comité de crisis que estaba integrado por nosotros, por el hospital, por la fuerza de seguridad, pero nosotros queríamos hacer un análisis médico al respecto, que ya lo hablamos después con el doctor, para prepararnos a los distintos escenarios que pueden volver a repetirse el día de mañana. Siempre uno va aprendiendo, siempre se puede mejorar. ¿Se actuó bien? Creo que los resultados están a la vista. Se actuó bien, se actuó rápido. Esto podía haber sido algo verdaderamente catastrófico. Se actuó bien y se actuó rápido. Como bien dijo el doctor, a lo mejor se perdió una semana. Bueno, que no vuelva a suceder esta situación. ¿Se puede trabajar mejor? Siempre se puede trabajar mejor. Y eso apuntamos, a intentar trabajar mejor e intentar que todo sea mejor. ¿Y la segunda pregunta cuál era? Pero también en el marco de la pandemia existen temas se han fijado, ¿no? Se han publicitado multas, sí, o si se rompe la cuarentena, etcétera. ¿En Paso de los Libres se registran estadísticas? Sí, no las tengo ahora, pero se han aplicado multas, clausuras, se han secuestrado ciclomotores, moto, auto. También están las distintas instituciones. No nos olvidemos que tenemos el Código Penal, que también ahí tenemos las instituciones como por ejemplo el Poder Judicial, que es importante también que actúe en ese sentido. Tenemos las distintas fiscalías,
provinciales como federales, que también, que son las guardianas también de la normativa penal, que nosotros también se necesita que actúe y que actúe con toda firmeza. Acá lo que necesitamos es que todas las instituciones pongan lo que tengan que poner, su granito de arena, su función, su actividad, su competencia en atención a esta situación que es una pandemia y que nos involucra a todos, quieramos o no. Entonces, eso es importante para nosotros. Última pregunta. Bueno, le aclaro que no me puse el barbijo, me lo saqué para que simplemente se escuche bien, lo hace el presidente, lo hace el gobernador. Yo soy simplemente un intendente, pero siempre guardando el protocolo. Bueno, agradecerle muchísimo, agradecerle a los medios, por supuesto, que han venido, a la gente, a los libreños en general, pedirle encarecidamente que respeten las normas, respeten la prevención, las normas preventivas. Esto no es una normalidad, vuelvo a repetir, esto es una fase 5 de distanciamiento. Agradecerle al doctor Ferreira Adame que nos acompaña, a la doctora Iris Romero, al viceintendente Marcelo Cueva, a Pamela Fernández, al presidente del Consejo Liberante, al doctor Cabral del Colegio Médico, al diputado Miguel Arias que también nos está acompañando, y en definitiva, a todos en general, muchísimas gracias y estamos a disposición. Ya falta poco para que aparezca la vacuna, a no relajarnos. Muchas gracias a todos.